esta historia, esto es como yo lo pensaba ayer cuando estaba terminando de hacer las presentaciones y digo, esto es como una mini carrera de biología. Estas primeras sesiones, yo espero que hoy podamos terminar, digamos, la parte más genérica de lo que es el problema biológico, ¿no? Este tema es un tema complejo para los estudiantes de biología. Es en sí complejo, ¿no? Y se puede uno plantear el por qué yo les voy a presentar una dinámica de cómo son los ciclos de vida cuando el nivel de información en biodiversidad que se está recopilando está, digamos, exento de esta complejidad. Porque en realidad es necesaria esa complejidad en una subsiguiente etapa de la captura de la información sobre biodiversidad. Entonces es importante al menos que ustedes vean, que sea superficialmente, cómo es los ciclos de vida, ¿no? Y para hablar de ciclo de vida tenemos que empezar a hablar de lo que es una de las características de la vida que ya la hemos mentado, que es la reproducción, ¿no? Y la reproducción como característica de la vida es la consecución de un organismo similar a un organismo de partida por un mecanismo fundamentalmente de división celular. Es decir, las células más simples, las células procariontes, las más primitivas, se dividen, duplican su material genético y ese material genético se separa junto con parte de todo el mecanismo molecular y macromolecular de la célula y constituye dos unidades independientes, dos células. Ese es el mecanismo más sencillo de la reproducción. Por eso decíamos, las células procariontes son prácticamente o teóricamente son inmortales, porque en su proceso de reproducción encontramos dos células igual de jóvenes, las dos nuevas células, una nueva generación de células, ¿no? En los seres pluricelulares la división celular tiene un significado adicional y es el que produce el crecimiento, de tal manera que en biología nosotros hablamos de crecimiento cuando hay aumento del número de células. Es decir, el crecimiento no es en términos absolutos un incremento en el volumen, es un incremento en el número de células. Es decir, un bebé tiene menos células que un adulto. Nuestro crecimiento implica o ha implicado el aumento del número de células. Claro, también implica la especialización de esas células en cumplir funciones determinadas cada vez más especializadas. Pero nosotros hablábamos el otro día de que había los niveles de organización, que había esa confusión esa interpretación mezclada entre nivel de organización y nivel estructural, ¿no? Y hablábamos de nivel de organización como esos estadios en la autoorganización de materia y energía que se manifiestan por la aparición de propiedades emergentes, propiedades que no forman parte de los constituyentes del nivel de organización inferior, que en su sinergia conforman el nuevo nivel de organización. Hay una teoría que explica el paso de las células primitivas procariontes, que tienen un solo cromosoma, como las bacterias, que tienen un solo cromosoma circular, y que este está en contacto con toda la maquinaria molecular de la célula, a las células que nos constituyen a nosotros, que son las células que llamamos eucariontes, que tienen un núcleo. Ese núcleo es el que, envuelto por una envuelta nuclear, valga la redundancia, contiene toda la información genética de esa célula, y que en el contenido celular hay compartimentos individualizados que se llaman orgánulos, y estos orgánulos es necesario que se dupliquen antes de la división celular, lo mismo que el núcleo.
De tal manera que Lynn Margulis, aproximadamente, si no recuerdo mal, en el año 1956, publica por primera vez una teoría que se llama la teoría de la endosimbiosis. Casi todos, cuando escuchamos hablar de simbiosis, entendemos la colaboración de dos organismos en los que los dos obtienen beneficio, a diferencia, digamos, que el polo opuesto de ese mecanismo de relación entre organismos, que sería la predación, donde un organismo se devora al otro y se lo come. Hay toda una gradación entre esa relación de predación y de simbiosis que recibe diferentes nombres. Yo siempre pongo el ejemplo del que cuando salimos por ahí a tomarnos una cerveza, aparece y siempre se va al baño cuando hay que pagar. Claro, el usurero que le come a uno y le rehipoteca la casa y se la quita, ese sería el predador, porque nos lo quita todo, nos quita todo. Pero el que se viene y se aprovecha de nosotros, pero nunca pone nada, sería un comensalista. Después hay el que se aparece a la hora de comer, pero siempre lleva el postre, lleva algo, es un mutualista. Aprovecha de nuestro trabajo, de nuestra energía, pero contribuye algo a esa relación. El mutualista no descabala nuestras cuentas, ni siquiera nuestro amor por esa persona. Mientras que cuando uno se enamora y se casa y forma un matrimonio, resulta que ya hay una unidad, que no somos dos separados, sino que somos más. Y surgen propiedades emergentes ahí. Y es verdad que podemos separarnos y vivir otra vez y separamos la relación, pero separados perdemos mucho, pero juntos tenemos una relación, somos una unidad funcional con características que no teníamos antes. Es una relación simbiótica. Y esa familia es un simbionte que tiene características que no tienen la pareja, los individuos de la pareja por separado. De tal manera que vemos que en biología en general todos son procesos continuos y nosotros nos dedicamos a colocar fronteras en esos fenómenos. Y en los niveles de organización sí hay una frontera definitoria, es decir, nosotros podemos calificar a una célula como procarionte o eucarionte, igual que nosotros podemos calificar a una pareja de familia o de no familia. Claro, están esos intermedios siempre. Les digo a los estudiantes de biología que yo doy una definición y a continuación me muerdo la lengua porque todo lo que yo dije que era así absoluto deja de serlo. Porque en ese ejemplo que yo hablaba de las relaciones humanas, pues también hay los amigos con derechos. Entonces eso es como que no son ni separados ni juntos. Pero normalmente los amigos con derechos no tienen hijos y no forman un núcleo familiar. De tal manera que cuando hay una familia, cuando hay una célula eucarionte, hay una célula eucarionte, hay una célula que tiene un núcleo celular y que tiene compartimentos aislados en su interior. Es como tener un espacio, un aula como esto, tener un apartamento donde tienes habitaciones. Aquí no hay tabiques, o sea, no hay habitaciones. Es una sala solo, mientras que un apartamento es una unidad que está constituida por varias aulas como esta, ¿no? Una célula eucarionte es compartimentalizada. ¿Y cómo se llega a esa compartimentalización? Es lo que Lynn Margulis propuso. Y propuso que en realidad una célula eucarionte era un consorcio de procariontes y que el proceso mediante el cual se desarrolló eso fue la adquisición de los procariontes por fagocitosis. Es decir, un procarionte se comió a otro procarionte, lo incluyó en su interior y resultó que lo que hacía ese procarionte era interesante. Como por ejemplo ser una bacteria proteolítica con un metabolismo capaz de metabolizar, de romper los enlaces de sustancias complejas con mucha efectividad. Y la célula que tomó a ese procarionte con esas capacidades bioquímicas
lo vamos a decir en un término coloquial, vio que era interesante no comérselo, sino tenerlo esclavizado en el interior. Pero resulta que esa célula, ese procariote que está en el interior de otra célula, recibe un beneficio, y es que si el exterior se seca o cambia el pH o cambia la temperatura, él está calentico y está en unas condiciones muy adecuadas para seguir viviendo. ¿Para qué me voy a querer ir fuera de esta célula si yo estoy bien aquí? De tal manera que recibían beneficio tanto el que englobó como el englobado, el huésped como el hospedero. Y se produjo una migración o una migración de los genes del huésped al hospedero. Y de esa manera creció el volumen de ese cromosoma, de ese núcleo, de ese hospedero, y en otro proceso endosimbiótico pudo capturar una cianobacteria que era capaz de fijar la luz lumínica como enlaces químicos, es decir, se convirtió en un ser fotosintético. Asimismo, bacterias que tenían capacidad de movilidad, como las espiroquetas, fueron también asumidas a esa simbiosis y ocurrió la célula eucarionte con motilidad, con flagelos o con cilios, y todos los orgánulos celulares se postulan como derivados de ese proceso de endosimbiosis. De tal manera que cuando nosotros nos hacemos una pregunta que evolutivamente cuál es, digamos, el organismo o el grupo de organismos más exitoso, son las bacterias, porque en definitiva nuestras células no son otra cosa que un consorcio de bacterias que además se han reunido para formar un ser pluricelular. Y además a este ser pluricelular se le suma, digamos, lo que sería el microbioma simbiótico con nosotros. Si a nosotros, como somos, cuando nos morimos, nos aíslan, nos meten en una bolsa, nos quitan todo el aire y hacen un puré con nosotros para sacar el genoma que hay en ese cuerpo, podemos multiplicar por 1000 los genes que pertenecen a las bacterias frente a los genes que pertenecen a nuestras propias células. Porque nosotros vivimos asociados con una flora bacteriana inmensa que nos permite vivir, o sea, nosotros no somos estériles, tenemos bacterias en todo, externas, independientes en nuestro tracto digestivo, en nuestra piel, en nuestras mucosas, en los pulmones, en todos los lugares, de tal manera que nos ayudan a vivir. Algunas veces, alguna nos enferma porque rompe los equilibrios de esos ecosistemas bacterianos, pero forman parte en realidad externamente, pero forman parte de nosotros mismos y nos permiten vivir. Eso forma parte también de la biodiversidad en una visión que antes no se tenía. Aquí vemos digamos, una representación de cómo pudo suceder eso y cómo entonces las mitocondrias, que serían la bacteria proteolítica que está en el interior, ya no necesitaba su pared celular, la perdió y queda la membrana interna replegada de lo que sería el procarionte, y la membrana externa, el compartimento dentro del citoplasma, pertenece a la vesícula de endocitosis, en la cual iba a ser digerida, pero no lo fue, y se integró a la estructura de la ahora una célula eucarionte. Y de tal manera que nosotros, si vemos la evolución de la diversidad vegetal en los grandes grupos, pues vemos que las diferentes bacterias se fueron asociando en diferentes eventos de endosimbiosis. Por eso se dice que la teoría es de la endosimbiosis serial, porque no ha sido un solo evento, sino que han sido eventos sucesivos y eventos que todavía siguen sucediendo. Es decir, esa relación entre procariotes sigue produciéndose. Lo que ocurre es que cuando nos preguntamos por qué no surgen nuevos organismos, bueno, no surgen nuevos organismos porque la biosfera está completamente ocupada. Hace falta un cataclismo. Y cuando ocurre un cataclismo, entonces surgen oportunidades y la vida puede volver a retomar caminos o a tomar caminos que antes no tomó, porque las condiciones ambientales fueron adecuadas para el éxito de lo que vemos hoy en día. Es decir, la biodiversidad puede cambiar
y cambia de hecho con el tiempo. Por lo tanto, ya pensando en nuestra modernización del registro de la biodiversidad, el tiempo es un factor fundamental a ser reflejado en la arquitectura de cualquier base de datos para el registro de la biodiversidad. Es lo que yo vengo a llamar la cronorreferenciación de la información. Nosotros tenemos dos criterios básicos que tenemos que asociar a cualquier objeto biológico o acción biológica que queramos representar, y es la crono y la georreferenciación. Crono-georreferenciación de la información es absolutamente fundamental. Dónde está el organismo y cuándo hemos registrado la presencia de ese organismo. Porque eso además nos va a permitir cruzar la información de la presencia del organismo con los eventos que suceden en el mundo y que van a ser reflejados en bases de datos, en registros de información sobre geología, sobre climatología, sobre población, sobre movimientos atmosféricos, radiación electromagnética que llega a la Tierra, multitud de fuentes de información que nos van a permitir en el futuro, no digo inmediatamente, poder evaluar el porqué de la presencia de un organismo, de una serie de organismos, en unas condiciones determinadas del tiempo y del espacio. Ok, esto es ver, digamos, los mecanismos. No quiero que profundicen, ni siquiera que lo aprendan, sino que de alguna manera, cuando nosotros pasamos al nivel de célula eucarionte, hay dos fenómenos fundamentales en la reproducción, y la reproducción tiene unas características diferentes a las de los procariontes. Los procariontes se dividen y tenemos dos células iguales. En realidad no podemos hablar de célula madre y de célula hija, porque el resultado final de la división son dos células idénticas. Puede haber diferencias de tamaño, puede haber una célula que se divida asimétricamente y quede una célula grande y otras muchas pequeñitas, pero en realidad genómicamente es lo mismo, son iguales aunque el tamaño sea diferente. A lo mejor no tienen la misma morfología, pero sí tienen la misma información y van en su aumento de volumen van a llegar a ser dos células iguales y no puedes establecer cuál es más vieja que la otra. Pero cuando tenemos células eucariontes, el proceso de división es más complejo. Y entonces hay el núcleo, que sería como otro procarionte, se tiene que dividir y se producen dos núcleos, y cada uno de los compartimentos de esa célula tienen que repartirse con cada uno de los núcleos hijos. Digamos que los núcleos en ese caso sí son iguales, pero de repente se tienen que separar, se tienen que duplicar cada uno de esos orgánulos celulares para que se pueda después dividir la célula. Entonces tenemos dos mecanismos. Por un lado la división del núcleo, que se llama cariocinesis, y por otro lado la división de la célula en sí, que es la citocinesis. Y esos dos procesos pueden ser simultáneos o pueden estar separados en el tiempo. Es decir, son dos eventos sucesivos, pero ese sucesivo a veces parece inmediato. Por ejemplo, en la división de las células nuestras es inmediato, es decir, no sucede, no hay ninguna dilación en el tiempo entre uno y otro, sino que sucede uno y sucede el siguiente. Y en las plantas, en la mayoría ocurre lo mismo, pero los hongos, por ejemplo, no. Y muchas algas tienen procesos en los que se dividen los núcleos y no se dividen las células. El otro día hablábamos de un coco que tenía una organización cenocítica donde había muchos núcleos y un citoplasma común. ¿Por qué? Porque no se habían separado, y cuando se empieza a hacer la carne del coco es cuando se empiezan a separar cada uno de los núcleos. Hay una cierta dilación y ahí tenemos una evidencia de que son dos procesos separados. Pero ¿qué ocurre? Porque nosotros tenemos una reproducción, ¿verdad? Y necesitamos un padre y una madre, y decimos que hay dos gametos, que hay un gameto, un óvulo y un espermatozoide.
y que esos espermatozoides se juntan, se fusionan entre sí y forman un cigoto. Ese cigoto tiene cromosomas del papá y de la mamá. Y que entonces resulta que si nosotros decimos que una dotación básica de cromosomas es N, entonces un gameto tiene una dotación básica N y el otro gameto tiene una dotación básica N, y cuando se juntan los dos tenemos un cigoto que tiene una condición 2N. Por eso el niño se parece al papá, a la mamá, al abuelo, al abuelo materno, al paterno, al tío, va sacando caracteres que son una mezcla de los dos. Y eso de la mezcla es lo interesante, porque ese nivel de organización permite mezclar los genes de dos linajes diferentes, y en esa mezcla se ofrecen oportunidades diferentes para la supervivencia ante un mundo cambiante. Esa capacidad que tienen las células eucariotas no las tienen las procariontes. Es decir, ellas pueden transmitirse algunos genes las unas a las otras por un mecanismo que se llama de parasexualidad, pero no existe la sexualidad en ese sentido. Pero cuando yo tengo una célula 2N, ¿cómo puedo conseguir unos gametos N? Necesito tener un mecanismo, o necesita la célula tener un mecanismo que vuelva a separar los juegos cromosomáticos para tener gametos N. Ese proceso es lo que llamamos la meiosis. Y en la meiosis hay dos divisiones celulares, y es lo que se llama la división reduccionista, en la que se separan los cromosomas que vienen de la célula paterna y de materna. Se llaman cromosomas homólogos porque son parecidos, son idénticos, tienen los mismos caracteres en cada uno de los cromosomas y se aparean entre sí. Y cada uno de los genes se expresa, a lo mejor es más fuerte el de la mamá, se dice dominante, o del papá dominante, o los dos se expresan de la misma manera, se dice que son codominantes, y eso permite que tengamos caracteres diferentes, ojos claros, el cabello rizado, el lóbulo de la oreja pegado, no pegado, tendencia a la dependencia del alcohol, o a jugar, o a deprimirnos, o a tener diabetes, o a ser con un coeficiente intelectual de 180, o a no deprimirnos y ser agradables y afables. O sea, intervienen todas las características del organismo y su capacidad de supervivencia. En la división mitótica, en la del crecimiento, en el aumento de las células, entonces mantenemos esa configuración 2N y todas las células de nuestro organismo son básicamente idénticas, y se producen las células por mitosis. Se separan medios cromosomas, medio de la mamá, medio del papá, y seguimos teniendo células 2N. Pero cuando se van a formar los gametos, entonces tenemos una división en la que se separan primero los cromosomas del papá y la mamá. Pero antes de separarse se produce un fenómeno que se llama de sobrecruzamiento. Y entonces los cromosomas se aparean y se intercambian, se cruzan, se pegan por sitios y se llevan un pedazo de cromosoma de la mamá y otro del papá, y es como si barajásemos los genes, como si recogiésemos las cartas del juego y las volviésemos a barajar y repartiéramos otra vez las cartas en dos mazos. Y entonces vamos a tener el 3 de oro del papá y el 4 de bastos de la mamá. Y así vamos a tener un juego de cartas, un mazo de cartas, un cromosoma diferente en cada uno de las células que resultan de la primera división. Y después vamos a tener una segunda división que va a separar entonces en 4 células con combinaciones de genes diferentes en cada cromosoma. Por eso, dependiendo de cuál es el espermatozoide que se fecunda con cada óvulo, va a salir un niño diferente en el mismo acto sexual, y más a lo largo de la vida de una pareja. De tal manera que, partiendo del mismo juego de genes, de cromosomas, llegamos a combinaciones muy diferentes. Y eso hace pues, que
tengamos hijos distintos, con capacidades diferentes, que van a tener oportunidades distintas en la vida. Depende, dice, si son hermanos, vienen del mismo papá y de la mamá, y sin embargo uno fue ingeniero, el otro fue constructor, y el otro vigilante, y el otro conductor, y la otra premio Nobel de Medicina, y otra es un amante de los bebés y tuvo 17 hijos, y cada uno tiene, ¿por qué? Porque cada uno es una combinación particular de genes, del mismo punto. Esa es una de las ventajas que tiene o que es la reproducción sexual. Aquí estamos viendo células del ápice de la raíz de la cebolla, donde podemos ver la constitución en células que están en división y células en las que se ve el estado de ese fenómeno de la mitosis. Señalados con flechas podemos ver algunos de los estados en los que se divide esa división. Aquí tenemos células en las que tenemos los núcleos condensados, que están aquí los núcleos de color rosado, y vemos algunas fases de los núcleos. La primera sería el establecimiento de los cromosomas, en vez de verlo como una masa de genes, digamos, dispersas, los cromosomas se condensan, sería la profase. Tenemos una fase que es la metafase, que es que todos los cromosomas se ordenan en el centro de la célula, y después los cromosomas se empiezan a separar a cada uno de los polos, que sería la telofase, y la anafase cuando ya están separados, y entonces es cuando ya la célula se puede dividir en dos. Ese es el proceso de mitosis, viéndolo en un solo individuo que está en crecimiento. La raíz es la que está creciendo, y por lo tanto ahí tenemos la capacidad de ver, la posibilidad de ver esa división, ¿no? Aquí lo vemos más detallado. En negro se ven las células en profase, donde se empiezan a concentrar los genes, el ADN en cromosomas. La flecha verde sería la metafase, y la flecha azul nos señala una célula en anafase, y justo encima de la anafase vemos una célula en la que la pared que divide a las dos células hijas todavía no se ha desarrollado por completo, y eso es lo que nos indica cómo va creciendo la planta. Entonces estos eventos de la fusión de gametos y de la separación, la reducción de la carga genética de una célula, define lo que establecemos, o venimos a llamar ciclo de vida. Lo definimos como una línea imaginaria. Es decir, es una línea imaginaria porque son los eventos que suceden desde que un organismo produce las estructuras reproductoras con las que se inicia, hasta el momento en que él forma sus propias estructuras para dar una generación distinta, y todos los eventos que suceden en ese devenir de la vida, ¿no? Como decíamos, los procariontes tienen unos mecanismos de reproducción, de variación, y los eucariontes los que ya habíamos explicado, con lo cual digamos que no nos vamos a detener mucho aquí. Esto era lo que ya hablábamos de la reproducción asexual, que es la bipartición de las células. En los procariontes sucede por fisión binaria, y en los eucariontes el proceso de la división se produce por mitosis, el reparto de los cromosomas, ¿no? Y cuando nosotros hablamos entonces de la división, hablamos también de la fecundación, y en la fecundación ocurren los mismos dos eventos pero inversos. Hay primero una fusión de las células, la singamia, y después está la cariogamia, que sería la fusión de los núcleos. Ese proceso también puede estar simultáneo, o sea, correlativo e inmediato, o puede haber una distancia en el tiempo entre el proceso de fusión de las células hasta que sucede la fusión de los núcleos. Y eso es muy común, por ejemplo, en los hongos. Los hongos tienen una forma, un ciclo de vida en el que hay una fase en su ciclo de vida en la que hay los dos núcleos pero no se han fusionado nunca.
es lo que se llama el micelio secundario frente al micelio primario, y divide dos grandes grupos de hongos, los ascomicetes de los basilomicetes. Entonces, conocer ese carácter, esa separación de los dos fenómenos en el tiempo conduce a que haya morfologías y propiedades biológicas diferentes en cada una de esas fases. En la sexual siempre tiene que haber dos células haploides que se funcionan, en la singamia, y ese es lo que conocemos el proceso de fecundación, y se forma un cigoto diploide, de tal manera que nosotros tenemos esos dos fenómenos, plasmogamia y cariogamia, y la meiosis es el proceso que restituye la condición de célula haploide. Y entre la fecundación y la meiosis suceden todos los eventos que venimos a decir que es el ciclo de vida de un organismo, ¿no? El ciclo de vida no es el más complejo, pero en general el más complejo es lo que nosotros llamamos una alternancia de fases haplodiplofásica. Es decir, que vamos a tener un bionte, un organismo que expresa caracteres, es decir, que tiene presencia física y que tiene actividad metabólica vital, vegetativa. Y cuando decimos vegetativa es que come, es que se relaciona, es que se reproduce, es que hace todas las funciones que le atribuimos a la vida. Y ese bionte, en algunas escuelas de la morfología se le denomina semaforonte. Ustedes saben lo que es un semáforo, ¿verdad? Un semáforo es un poste. ¿Y qué es lo que tiene de particular ese poste para que lo llamamos semáforo? Tiene señales, ¿verdad? Es decir, es el que porta las características, el que nos da la información. Entonces, el semaforonte en morfología es aquel ente físico, y evidentemente constituido por una o por varias células, que expresa la información de su genoma en forma de vida, ¿no? En forma de caracteres metabólicos o de caracteres estructurales morfológicos. Entonces, ese semaforonte lo llamamos bionte o lo llamamos generación, que no es lo mismo que generación en padres, hijos, abuelos, sino generación como expresión en el ciclo de vida de caracteres que producen vida, que producen expresión vegetativa y reproductiva. Entonces, por eso hablamos de alternancia de generaciones en el ciclo de vida. Es decir, que hay dos generaciones para volver al inicio del ciclo. Eso nos cuesta un poco de trabajo porque nosotros tenemos un ciclo de vida en el que el único semaforonte, el único bionte somos nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos carga cromosomática diploide, 2 Entonces, hay organismos que tienen una alternancia de generaciones. Y hay una generación esporofítica que tiene 2 Pero la generación esporofítica es donde se produce la meiosis y produce unas células que son haploides. En nuestro caso, esas células haploides son los gametos. ¿Qué ocurre? Que esos gametos no germinan, es decir, no se van a dividir por mitosis sucesivas y crear un organismo pluricelular. No, lo que van a hacer es que van a funcionar como gametos, se van a fusionar entre sí. Primero plasmogamia, después cariogamia, y van a formar una célula diploide que sí va a germinar, que se llama un cigoto. Y ese cigoto va a formar otra vez el organismo pluricelular. Eso somos nosotros. Eso es una alternancia de fases diplofásicas. Hablamos de alternancia de fases porque cambia la carga cromosomática de haploide a diploide. ¿Y dónde está la alternancia de fases? En los gametos. Los gametos son haploides.
y el individuo es el diploide. Pero si nos volvemos otra vez aquí, si nos volvemos aquí atrás, tenemos alternancia de fases haplodiplofásica. El esporofito es diploide y el gametofito es haploide. ¿Qué ocurre? Que esas células que se han generado por meiosis germinan y producen un organismo pluricelular. Es como si los óvulos de una mujer no se quedasen en los ovarios y los espermatozoides que están en los testículos del varón. Cuando salen de los testículos germinasen y produjesen individuos pluricelulares. Tendríamos un problema poblacional enorme. No sabríamos saber si son nuestros hijos o qué son. No son nuestros hijos, pero forman parte de nuestra generación. Todavía no son como nosotros mismos. Entonces estos gametofitos van a ser unos seres pluricelulares que pueden generar otras células que reproduzcan una fase como ellos, otro bionte como ellos. Tenemos dos biontes diferentes. Tenemos un esporofito y un gametofito. Y el gametofito va a producir unas células que se van a comportar como gametos. ¿Cómo es eso de que se van a comportar? Pero lo único que van a saber hacer va a ser fusionarse entre sí con los gametos que procedan de otro individuo compatible con ellos. Y va a generar un cigoto, y ese cigoto cuando germine va a producir un organismo diploide. Y en ese momento se cerró el ciclo. Tenemos dos generaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de semaforonte y tenemos dos biontes, ¿quién es el que representa a la especie? ¿El gametofito o el esporofito? Los dos. Los dos. De hecho, ha ocurrido mucho a lo largo de la investigación en que se han descrito como especies diferentes al gametofito y al esporofito. ¿Y cómo lo puedes clasificar si los dos pertenecen a diferentes? Son el mismo, pero uno es el gametofito y otro es el esporofito. Pero son el mismo, pertenecen los genes que dan origen al organismo son los mismos en el esporofito que en el gametofito. El gametofito es cuando tenemos una dotación cromosomática 2N, digo N, y el esporofito cuando tiene 2N. Esa es la característica. Esa es la característica, y esos genes se expresan de manera diferencial, pero son los mismos. Entonces el problema de quién es al que clasifico, quién es al que describo, quién es al que distingo, genera un concepto nuevo, porque al principio nosotros tenemos el concepto de especie como algo basado en nosotros, en nuestra propia representación, pero hay organismos en que tenemos alternancia de generaciones, y esa alternancia de generaciones puede dominar morfológicamente el esporofito o el gametofito. Entonces tenemos alternancia de generaciones, lo vamos a ver más adelante, ¿no? En otra diapositiva, ¿no? Que son isomórficas o heteromórficas, en que el gametofito es igual e indistinguible del esporofito, o que son diferentes entre sí. E incluso que el gametofito masculino y el femenino son de morfologías diversas. Cuando nosotros vemos eso en su conjunto, a algunos morfólogos les surgió, dicen, bueno, no existe realmente, pero para describir a una especie no puedo utilizar un solo semaforonte, sino que tengo que utilizar todos los semaforontes que están presentes en su ciclo de vida y las características de sus gametos y sus esporas. ¿Y cómo llamo a eso? Porque eso no existe. Entonces dijeron, eso es el holobionte. El bionte, y ese es hipotético, o sea, es un constructo intelectual en el que se reúnen las características de todos los semaforontes que constituyen su ciclo de vida. Si nosotros nos planteamos, que es el siguiente paso que vamos a dar, cómo describir una especie,
normalmente estamos circunscribiéndonos a un solo bionte y no al semaforonte en su conjunto. Y cuando utilizamos, y eso se utiliza en algunos grupos, donde hay una dependencia nutricional entre gametofito y esporofito, ahí no nos cuesta trabajo entender que hay un holobionte y no se indica a quién pertenece de las generaciones cada carácter morfológico y se ponen igualitos. Pero hay que tener claro que a veces las características del holobionte están separadas en semaforontes diferentes, porque existen diferentes ciclos de vida y las alternancias de generaciones no son iguales. Entonces, este es el más complejo. Y luego tenemos ciclos de vida en el que el semaforonte, el bionte, el único bionte que hay es haploide, entonces no lo llamamos ni esporofito ni gametofito, porque el organismo haploide produce gametos y produce los gametos por mitosis, y estos gametos, cuando se fusionan entre sí, tienen carga diploide. Si el semaforonte, el bionte, es haploide, necesitan producir la meiosis antes de germinar. No germinan, no producen por mitosis crecimiento celular, sino que directamente hacen la meiosis y vuelven a recuperar el organismo haploide. Nosotros vemos unos gametos, una fusión, y de las células resultantes de la fecundación, esas sufren la meiosis, pueden degenerar 4 de las células resultantes, o cada una de las 4 células resultantes va a germinar y va a producir un organismo haploide, y el crecimiento por reproducción vegetativa o la producción de células de dispersión por mitosis que vuelven a, cuando germinan, dar un individuo haploide igualito. O en el caso nuestro, que tenemos una alternancia de fases diplofásica o gamética, y nuestro ciclo es diplóntico, porque el bionte es diploide. Nosotros somos diplontes, tenemos carga cromosomática 2N y producimos nuestros gametos por meiosis en las gónadas, tanto en los ovarios como en los testículos, y ahí están nuestros óvulos y nuestros espermatozoides, que tienen la mitad de la carga cromosomática nuestra. Cuando se produce una relación sexual, hay una fecundación, se unen los gametos en un cigoto, y ese cigoto 2N por mitosis va a crear la mórula, la blástula, la gástrula, el feto, el bebé en el útero, y cuando nosotros tenemos un hijo, pues lo que encontramos es un ser diploide pluricelular igual que nosotros, y no hay ninguna fase haploide que nos evidencie ese ciclo de alternancia de fases nucleares. La fase nuclear que se expresa como 2N es en el cigoto, y por eso decimos que la meiosis es gamética, porque la meiosis se produce en el momento de producción de los... Pero el diploide, vuelvo para anterior, por favor. Okay. Ajá, el diploide, tenemos 2N, ¿no? Ajá. Haploides. Ajá, tenemos 2N y la mitosis es N. Sí. ¿Por qué el haploide tiene O sea, nosotros tenemos un organismo haploide, todas las células del organismo son haploides. Si una célula, para que crezca, las células de ese organismo se dividen por mitosis y generan más células por mitosis, y el organismo va creciendo pluricelular. Va a hacer una célula de resistencia, pues si las condiciones son malas, hay una célula que se va a rodear de una pared celular de resistencia y se la puede llevar el viento, y cuando las condiciones adecuadas son buenas, va a desprenderse de esa pared de resistencia y va por mitosis a generar otro organismo pluricelular haploide. No ha habido meiosis. Solamente hay meiosis después de que se produce la fecundación. Entonces, se convierte en 2N el cigoto. Pero ese cigoto necesita hacer la meiosis para volver a restituir la carga que es
propia de ese ciclo. Y ahí es cuando se transforma en En la meiosis reduce la carga 2NAN y entonces la meiosis se produce después en el cigoto, y por eso se dice que la meiosis es cigótica, o la alternancia de fases es cigótica, porque el cigoto es el que tiene la alternancia de fases nucleares. Era una cuestión terminológica, pero nos permite sobre todo entender que en un organismo, no en nosotros, sino en muchos organismos, los ciclos biológicos son diferentes y que podemos tener dos biontes separados de vidas independientes, iguales o diferentes. Esto es lo que ocurre en los hongos, en los que hay una fusión de núcleos, una cariogamia, y no hay, o sea, en las plantas, en los hombres, en los animales, la fase dominante es la diploide, y en las algas, en los briófitos, en muchos organismos acuáticos, la fase dominante es la ploide. Y en los hongos resulta que la fusión de la plasmogamia se separa en el tiempo y generan un estado diferente que es N+N. Y entonces tenemos una fase diploide, una fase haploide y una fase N+N que no tiene ningún otro organismo. Entonces, cuando hablamos de ciclos de vida, cada uno de los grupos tiene comportamientos diferentes en cuanto a la fecundación. Entonces, generación es una etapa en el desarrollo de un ser vivo que comienza con una célula reproductora, sigue con actividad vegetativa, y además es que puede ser una sola célula, puede ser pluricelular, pero si la célula se dedica a nutrirse, ya está haciendo vida vegetativa, no está haciendo vida reproductora. Y termina con la producción de otras células reproductoras, que pueden ser esporas o gametos. Es decir, cuando tú dejas de comer, de dedicarte a tu vida cotidiana y dices, y ahora me voy a reproducir. Bueno, la reproducción puede ser formo esporas, que es una estructura de resistencia. Caribe no da más dólares, aquí me quedo. O me voy a buscar novia, porque ya es hora de reproducirme. Ahí dejo de comportarme como célula vegetativa o como organismo vegetativo y produzco células sexuales o células de resistencia. En ese momento cesa o termina lo que sería la generación y comienza la siguiente generación. Okay. Entonces veíamos, esto es como un resumen de todo lo que hemos explicado. Hay, según el número de generaciones morfológicas, según el orden, el número de biontes, según el número de semaforontes, tenemos monogenéticos, digenéticos y trigenéticos. Y tenemos una sola generación, un solo bionte, dos biontes o tres biontes. Tres biontes es una cosa extraña, muy poco frecuente. Solamente algunas algas rodófitas tienen ciclos trigenéticos, donde hay dos esporófitos y un gametofito. En general, nos vamos a encontrar monogenéticos y digenéticos. Y según la meiosis, que es la división reduccional, vamos a tener la que sucede en el cigoto, después de los gametos, o puede ser para la producción de las esporas. Son los mismos tres géneros de alternancia de generaciones, diploproflásica, diplobióntica o aprobiótica. En los monogenéticos, que son los que hemos visto, hay una sola generación, no hay alternancia de generaciones morfológicas, hay un solo bionte. En los digenéticos tenemos una alternancia de generaciones morfológicas y tenemos un gametofito y un meioesporofito. Y el meioesporofito puede ser isomórfico frente al gametofito, indistinguible morfológicamente o completamente diferente. Es decir, nosotros vemos los organismos, el bionte, el semaforonte, y esto es un gametofito y esto es un esporofito. Y en otras ocasiones nosotros no sabemos si se trata de un gametofito o un esporofito. Por ejemplo, aquí tenemos
una alternancia de generaciones isomórfica donde tenemos dos gametofitos que es idéntico al esporofito. Tú vas a la playa y te encuentras ahí a Paraguaná y te pones en los arrecifes y esto es ulva lactuca, que es la lechuga de mar, y tú puedes coger ulvas lactucas si son del mismo color, del mismo tamaño, y tú no sabes si es un gametofito o un esporofito. Aquí no se nos plantea un problema sobre los caracteres morfológicos, pero sí hay una característica que es genética, que es la dotación cromosomática, y es si uno forma gametos o forma esporas. Son diferentes. Entonces sí va a haber en los órganos reproductivos una diferencia en unos y en otros. No puede uno va a separar si es gametofito, tiene gametagios, si es esporofito, tiene esporangios. Y los esporangios van a tener unas características morfológicas determinadas y los gametagios van a tener otras y van a estar situadas en diferentes lugares. En ese momento te das cuenta, pero no están los esporangios y los gametagios en el mismo individuo. Y entonces ahí hay una alternancia de generaciones. ¿Cómo registro esa diversidad morfológica en la misma especie? Tengo que contemplarlo y tengo que saber que puede haber ciclos biológicos diferentes. Esa es la razón de meternos en estas cosas. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una alternancia de generaciones heteromórfica, donde tenemos un musgo. Igual lo han visto alguna vez o no se han percatado de que a los musgos les sale un palito con una bolita en la parte de arriba. No lo han visto, pero si tuvieras en biología lo verían, ¿no? Y uno lo ve y en principio dice, no, bueno, ese es el musgo, así es el musgo. Pero resulta que hay dos generaciones diferentes. Está el gametofito, que es la parte que tiene las hojitas, y está el esporofito, que es esa columna que sale medio transparente, que culmina en un globito con un sombrerito. Esa es la cápsula, que es el esporofito. Lo que ocurre que cuando se produce la fecundación, el esporofito queda ligado nutricionalmente, es como si fuese parásito del gametofito. Él no se dedica a hacer fotosíntesis en términos generales, sino a producir las esporas, y se apoya en él para estar más arriba y que las esporas lleguen más lejos. Entonces, cuando sucede eso, nosotros habitualmente no hacemos una separación, sino solamente nombramos la estructura. Decimos, pues caulidio de tal tipo, filidios de tal tipo, pie de tal tipo, filamento de tal tipo, cápsula de tal tipo, columela de tal tipo, y no lo separamos como dos generaciones. Hay que saber que son dos generaciones, pero muchas veces las generaciones viven separadas en el espacio. Por ejemplo, en los helechos podemos encontrar los gametofitos, encontramos de hecho los gametofitos en la mayoría de los casos separados de los esporofitos, y podríamos describir el gametofito, como se ha hecho muchas veces, como una especie diferente del esporofito. Conocer las características de gametofito y esporofito nos definen en realidad toda la especie. Hay que conocer las características de todos los biontes del ciclo de vida. Los gametos siempre son unicelulares y puede ser, cuando es unicelular el organismo, la misma célula a veces se comporta como célula vegetativa y otras veces se comporta como espora y otras veces se comporta como gameto. Y si son pluricelulares, los gametos se forman en estructuras propias y especializadas en formar gametos y esporas. Se llaman gametagios o esporangios. Gametagio y esporangio termina en angio, que quiere decir la caja que contiene los gametos, la caja que contiene las esporas. Los gametagios pueden ser unicelulares o pluricelulares. En los ciclos trigenéticos siempre un gametofito y dos esporofitos, en los ciclos que se conocen. Pero esos son de las algas rodófitas, que no va a ser normalmente lo que nosotros hacemos. La gamia, que es la fusión de las células, puede suceder por células independientes, que es lo que llamamos gametogamia, o puede ser por la fusión de filamentos. No hay diferenciación en gametagios, sino
que dos células de filamentos diferentes se fusionen entre sí. Entonces hablamos de somatogamia. Soma es cuerpo, gamia la fusión de los cuerpos. Eso ocurre en los hongos. El moho del pan, por ejemplo, se reproduce mediante somatogamia. Y cuando hay una diferenciación de las células de esos filamentos que se diferencian del resto de los filamentos, los llamamos gametagios, y si los gametagios son los que se fusionan, no liberan gametos, entonces hablamos de gametagiogamia. Eso puede ser isógamo cuando no hay diferencia morfológica entre gametos, gametangios o hifas. Puede ser anisogamia cuando hay una diferencia de tamaño, pero las dos son móviles, o puede haber una célula móvil y otra inmóvil, y entonces hablamos de la oogamia. Por ejemplo, los seres humanos tenemos oogamia, pero hay muchas algas que tienen isogamia, las células son idénticas y nada, las dos se encuentran, se fusionan y tú no sabes cuál es masculina y cuál es femenina. Y en otros pues hay una más grande, pero también móvil, y otra más pequeñita y también móvil, y una es masculina y otra es femenina, o a veces se dice que es más y menos, porque no está muy claro. ¿Qué indica lo de ser masculino y femenino? Indica una especialización de una célula en ser la que contribuye con los órganos celulares y la nutrición del cigoto. Cuando nosotros hacemos un análisis genético de los genes de las mitocondrias de uno mismo, se hace un análisis, una población sobre genes que están en las mitocondrias. Habíamos dicho, ¿por qué las mitocondrias tienen genes? Porque era una bacteria, y la bacteria tenía su cromosoma y no lo ha perdido nunca, ahí está. Entonces, si se extraen las mitocondrias de las células y se comparan los genes de las mitocondrias de nosotros tres, lo que hacemos es un estudio de nuestras líneas maternas. Porque las mitocondrias solamente las aporta el gameto femenino. Porque cuando hay una oogamia, lo único que aporta el gameto masculino es el núcleo. Y la célula que recibe ese núcleo aporta todo lo demás. Luego, si tienes las mitocondrias son solamente de la línea femenina. Cuando se han hecho los estudios genéticos de las razas en el planeta, de la filogenia de todas las razas, llegamos a la conclusión de la línea femenina. Así que para nosotros lo único que podemos descubrir es de dónde procede Eva, pero no Adán. Para la genética primero es Eva más Adán. Así que eso de lo de la costillita no está nada claro. Esto nos habla entonces del reparto de la sexualidad, porque eso también tiene que ver con dónde estamos registrando la variabilidad morfológica. Porque evidentemente basta que nos miremos nosotros aquí en clase, estamos en clase 2 varones y una mujer, y no somos iguales. Ante la ley sí, teóricamente, pero morfológicamente no somos iguales, y fisiológicamente tampoco, porque yo no me quedo embarazada, yo no puedo dar el embarazo. Yo tengo unos genitales externos y Daniela los tiene internos bien protegiditos, porque es que los tiene que tener protegidos, ahí está el futuro de la humanidad. Y ella, si se queda embarazada, pues va a desarrollar en el útero una matriz y un saco uterino, y en su interior unas relaciones con ese feto muy intensas, que en el caso de los hombres no. Claro, hay por ahí algunos locos que han hecho embarazos externos, igual que las mujeres sufren algún tipo de embarazo extrauterino, y el feto se encarga de desarrollar todas esas estructuras y esa relación en un varón. Ha habido 2 o 3 embarazos de esos artificiales hechos en varones, porque ahora les da por esas cosas. Pero fundamentalmente somos diferentes. Hay un reparto de los sexos, pero no todos los organismos tienen reparto de
mismo organismo, pueden estar todos los sexos. De tal manera que nosotros tenemos sexo femenino o masculino, que es el órgano que produce los gametos. Entonces hay semaforontes que producen un solo tipo de gametos, decimos que son unisexuales, o tenemos semaforontes que producen los dos tipos de gametos. Entonces decimos que el individuo es hermafrodita. Los individuos hermafroditas pueden intercambiar los gametos entre sí y favorecer una cosa que es importante, que es la fecundación cruzada. Pero entonces los caracteres que tienen que ver no solamente con la presencia de los gametangios, sino con la presencia, con todos los caracteres asociados a la diferenciación sexual, hace posible, y eso por ejemplo es muy frecuente en los mamíferos, donde las diferencias son sutiles. Quizás sabemos que es un león y una leona, pero con los tigres no lo tenemos claro, ¿verdad? Hay otros, los machos cabríos y las cabras, las ovejas y el ovejo, sí tienen ciertas diferencias, pero entre un caballo y una yegua le tenemos que ver los genitales, no vemos grandes diferencias. En las aves, a veces el macho es completamente diferente de la hembra, otras veces es solamente un poco del tamaño. Es decir, que cuando nosotros vamos a recoger la información sobre la morfología de una especie, el dimorfismo sexual es importante. Si nosotros utilizamos el criterio del holobionte, entonces no solamente tenemos alternancia de generaciones, sino que cuando tenemos la fase productora de gametos, los gametofitos, o en el caso de ciclos diplobiónticos, tenemos un generador de un bionte que produce gametagio, puede haber hermafroditismo, puede haber unisexualidad, y entonces puede haber isomorfía en ese caso o heteromorfía. Tenemos que ver cómo modelamos para poder registrar la morfología adecuadamente. ¿Qué hora es? Ok, chévere, no me demoré tanto. Vamos a... Bueno, cuéntame alguna pregunta mientras cargo la siguiente. Si... Un equipo. ¿Acá? No, hay un equipo. Equipo. Arriba. No. ¿Aquí? No. Yo estoy en el XP todavía. No quiero. ¿Alguna pregunta? Ok, esto es como un paso atrás. Vamos a recordar algunas de las cosas que vimos en el principio. O sea, ya digamos que hemos hecho no un esbozo, hemos dibujado con cierta profundidad qué es la vida, cómo se expresa el fenómeno de la vida, que se expresa en organismos, y que esos organismos son entidades físicas, y que esas entidades físicas tienen una serie de procesos para su complejidad, desde las células procarióticas a las células eucarióticas, y cómo las células se asocian entre sí formando organismos pluricelulares en diferentes niveles de organización, que hemos visto que eran los cenobios, las colonias, los cenobios, los filamentos,
la organización biofítica como fítica, y que independientemente de todo eso, vemos que eso va además junto con un fenómeno que es la reproducción, que implica diferentes tipos de ciclos de vida y por lo tanto diferentes semaforontes o biontes, y que el conjunto de todos los semaforontes que se incluyen en el ciclo de vida de un organismo determinado lo podemos definir como el holobionte. Entonces surge algo que tiene que ver con la naturaleza humana. Muchas veces yo pregunto qué nos hace a nosotros singulares del resto de los organismos, y ya se lo pregunté en alguna ocasión, y llegamos a la conclusión de que todas las características que nos abogábamos los seres humanos como de singulares, como para poder someter al resto de las especies a nuestros designios, desaparecen, porque todos los organismos son inteligentes, todos los organismos tienen, o muchos organismos tienen autoconciencia, inteligencia, capacidad de reconocerse a sí mismos como organismos y reconocer a los demás, es decir, son personas, tienen personalidad. De hecho, algunos investigadores en delfines propusieron a Naciones Unidas que se reconociera a los delfines como personas no humanas, lo cual implicaba el reconocimiento de derechos y de obligaciones, es decir, no los podemos esclavizar, no los podemos matar, torturar, y si lo hago tiene repercusión legal, o sea, soy responsable de acabar con la vida de una persona, no puedo experimentar con ellos, igual que no puedo experimentar con los seres humanos, y personas no humanas son los simios, también, o los perros. Y serían las vacas, entonces deberemos pensar en hacernos vegetarianos, porque algún día la ley nos lo prohíba, o por lo menos ser conscientes de que el resto de los organismos también tienen esas características. Pero independientemente de eso, llegamos a la conclusión de que el hombre no es hombre o no deja de ser un animal, una persona no humana, y empieza a ser una persona humana, quizás cuando aparece una propiedad emergente. Y esa propiedad emergente es el lenguaje, pero no el lenguaje oral, sino el lenguaje escrito. Cuando el hombre pone su conocimiento en un código de libre acceso en el tiempo y en el espacio, el hombre se hace diferente del resto de los seres vivos. Porque los perros hablan, y los delfines, y las ballenas. Y es muy probable que tengan cultura. Y los lobos enseñan a sus crías. Y no les enseñan lo mismo las orcas de un océano que las orcas de otro. Y vemos que los delfines se comportan de manera diferente, cantan de manera diferente y tienen nombres propios. Pero ninguno pone el conocimiento colectivo, el lenguaje, en un código accesible en el tiempo y en el espacio. Eso nos hace diferentes. Pero para hacer eso necesitamos algo importante. Por eso decimos que el hombre por naturaleza es un organismo clasificador, que adopta conductas y desarrolla procesos de razonamiento ante la diversidad de los objetos o seres de su entorno, los que organiza y ordena de acuerdo a determinados criterios para determinados fines. Clasificar permite reconocer por medio de caracteres externos propios que están en la mente de quien los busca gracias a una experiencia de aprendizaje previo, observación y transmisión cultural. El hombre hace eso, y estoy seguro, casi seguro, que todos los organismos también lo hacen, pero no hacen algo muy importante, que es nombrarlo. ¿Cómo hacemos ese proceso de reconocimiento? O sea, ahí tenemos al taxónomo enloquecido con la diversidad. ¿Y cómo hago para reconocer algo, ¿no? Y lo hago de dos maneras. Una que es holística o gestáltica, en el que tomo el todo.
reconozco que esto es un león, no sé por qué. No he hecho ningún análisis, sencillamente hago como una comparación de Google Imágenes. Busco imágenes semejantes y las reconozco y digo, eso es un león. Este es mi amigo, esta es mi mamá, este es mi papá. Y lo reconozco como un todo, no hago ningún análisis. Y la otra es reduccionista, que es más elaborada, en la que yo comparo ese organismo, reconozco las características, como decíamos en la definición anterior, que dice, permite reconocer por medio de ciertos caracteres externos propios que están en la mente de quien los busca. Es decir, cuando nosotros hacemos un análisis, reconocemos la existencia de características porque están en nuestro conocimiento, están previamente definidas, forman parte de nuestra cultura. Por eso nosotros vemos la realidad que queremos ver, porque la vemos con nuestra inteligencia. Y esa inteligencia la hemos construido previamente con la observación y la transmisión cultural. De ahí se deriva porque todos los gobiernos quieren tener la educación en sus manos, porque generan, con la educación, se generan los conceptos, los criterios y la forma de interpretar el mundo. Nosotros nos cuesta trabajo entender cómo ven el mundo otras culturas. Tenemos que estudiar el conocimiento tácito, esa forma de interpretar el mundo. Y en la ciencia que nosotros hacemos es una ciencia occidental, no hacemos una ciencia oriental. Y cuando digo oriental es por el puro del conocimiento de todas las visiones culturales de Occidente. Los estudiosos de las culturas ancestrales americanas normalmente hacen una traducción de la visión cosmológica de esas culturas hacia nosotros mismos, más que tratar de entender cómo ven el cosmos, sino que nos tratan de hacer una traducción de la cosmología de los Yanomamis o la cosmología de los Pijaroas en nuestro lenguaje para entender, y nos parece pueril y nos parece como folclórica, más que darnos cuenta y ampliar nuestra visión a entender que son visiones completamente diferentes de la realidad, y por eso ellos ven una realidad diversa y distinta, porque en ese proceso analítico que llamamos determinación en el campo de la botánica, estamos haciendo uso de una cosmología, de unos conceptos, de unos criterios, de una morfología que solamente entendiéndola previamente la podemos analizar. Y todo comienza igual que lo otro. En la tradición occidental, con los griegos. Empezamos con Platón, pero en realidad eso viene, cuando hablamos de griegos hablamos también de otro prejuicio. En realidad son iraníes. Porque todos los presocráticos, que son los griegos, los filósofos que sientan las bases del conocimiento grecolatino, que es el que nos lleva, es Asia Menor. Eso que hablan que nos parecen unos bárbaros, todos los sirios, los iraníes, los turcos, ahí están las raíces de la cultura occidental. Así que tengamos un poquito de cuidado cuando hacemos la generalización de toda esa barbarie que está ocurriendo en ese lugar. Ahí están las raíces de nuestra cultura. Toda la cultura nuestra viene de ahí, toda la visión, la cosmología proviene de ahí. Y Aristóteles y sobre todo Platón, que es quien lo escribe en las obras mayores, desarrollan lo que desde el punto de vista de la biología es lo que conocemos como la escala natural. Y esa escala natural, indefectiblemente, esa escala natural es una escalera natural que lleva a la complejidad maravillosa que somos nosotros. Y acuerda a agrupar a los organismos de acuerdo a criterios de semejanza.
buscando el primer ordenamiento sistemático de todos los organismos. Aristóteles y Platón tratan de dar una visión de la globalidad de la existencia de los entes que conforman el mundo, no los que son útiles para comer o para... no, todo. Es en la conciencia colectiva occidental la primera vez que se trata de escribir todo. Ese es uno de los grandes valores, pero lo ponemos al principio, es la primera vez que se trata de explicar todo lo existente, y todo lo existente en función de una semejanza, y la semejanza es la esencia, la causa formal. Ese mito de la caverna que hablábamos el otro día es lo que conforma, y por eso seguimos hablando de lo mismo. ¿Cuáles son los tres reinos para Aristóteles? Lo mineral, lo animal y lo vegetal. Y en esas tres clases estaba todo. Lo inanimado, que sería lo mineral, y de lo animado tenemos dos cosas, lo que se mueve y lo que no se mueve. Las plantas y los animales. Y eso generó una posibilidad de abstracción general de todo lo que hay. O es mineral, o es animal, o es vegetal, y si no, tiene que estar en cualquiera de esas categorías, en cualquiera de esos grupos. Durante mucho tiempo los organismos entonces se han tratado de clasificar de acuerdo a esos caracteres, pero son artificiales en el sentido porque es un convenimiento. Y para diferenciar cada uno de esos grupos se elegían características que llamamos diagnósticas o significativas. Es inanimado, y sin saber a veces exactamente qué era ser inanimado, porque un cadáver es inanimado, pero era un cadáver de un organismo. Es decir, que cuando ya no existía ese hálito de la vida, pues, pero empezaba a formar parte del mundo de lo inanimado. Todavía no, estaba en ese tránsito de los cuerpos que se pudrían. Se inventó mucha filosofía de la resurrección, del camino del infierno, entonces enterramos los cuerpos porque no sabemos qué es lo que pasa con ese cuerpo, pero bueno, el polvo es polvo, igual vuelve al polvo, ¿no? Es decir, que empezamos a ver que había como un ciclo y una relación entre lo vivo y lo inanimado, ¿no? Y durante mucho tiempo el cambio de la taxonomía de la clasificación estaba no, yo elijo un carácter para separar las cosas y usted otro. Y entonces discutíamos a muerte que mi clasificación es mejor que la tuya porque mi carácter es más importante que el tuyo. Y surgían diferentes clasificaciones, pero ninguna daba una explicación verdadera. Linneo, que es un punto de quiebre en la historia de la clasificación, ¿qué es lo que hace? Es muy famoso, todo el mundo lo conoce. ¿Qué hizo Linneo? Linneo hizo dos cosas. Hizo que es la primera base de datos de la diversidad biológica. Recopiló en dos libros todo lo que había. Genera plantarum y especies plantarum. A nivel genérico y a nivel específico, concreto. Todo lo que se había escrito hasta ahora en la tradición grecolatina. Y estableció un criterio artificial para la clasificación de las plantas, que fue contarle el número de las piezas. Y junto a eso escribió otro libro que serían los metadatos, que se llama Filosofía botánica y Filosofía zoológica para los animales. Es decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que significa todos estos caracteres? Y con eso aclaró el panorama para todo el mundo. Si nosotros vemos en la clasificación en especies plantarum, una página de especies plantarum, lo tenemos a la derecha, y un esquema de filosofía plantarum donde él dice, hay plantas que tienen 2 estambres, 3 estambres, 4 estambres, 5, 6, 7, muchos estambres. Que los estambres son todos iguales,
que hay unos más grandes que otros más pequeños, que hay unos que están sueltos y otros que están unidos, y que cuando están unidos pueden estar en un solo grupo, en dos grupos, en varios grupos, que se pueden fusionar por las antenas o se pueden fusionar por los filamentos, y que pueden estar, y entonces dijo, esas son las clases de caracteres que hay. Y en el otro, en la reconstrucción de todo, en la base de datos, pero claro, una base de datos en base de libros, dijo, entonces los voy a agrupar por grupos. Voy a ver todas las que tienen la clase 1 son monandria, que tienen un solo estambre. Y voy a subdividir esa clase por el número de pistilos. Los que tienen un solo pistilo, monogínia. Y de monandria a monogínia hay un género que es canna, que tiene la canna que tiene las hojas ovadas y hasta acuminadas con nervios prominentes, y esa la han descrito en el Hortus upsaliensis, en el Hortus clifortianus y Bauin en el Pinus teatrifenici, y la nombraron como canna scatulatis bifloris y como arundo indica latifolia. Y para acordarse, él dijo, esta es la de la India. Y entonces la nomenclatura binomial que hizo de casualidad fue el nombre del género y el nombre que él utilizó para recordar. Así que canna indica es la canna que tiene las hojas ovadas y hasta acuminadas con los nervios prominentes, frente a la canna de hojas lanceoladas, no ovadas, pecioladas y con los nervios prominentes que describió el Hortus clifortianus y Morris en Historia Plantarum, y que él llama la canna angustifalia y la canna glautica, de tal manera que ahora todo el mundo, en vez de tenerse que ir a 20 o 30 libros y pergaminos por ahí, se iba a los libros de Linneo y decía, ¿cuántos estambres tiene? 5. Pentandria. ¿Cuántos pistilos? 2. Diginia. Y aquí hay, es fulanita de tal. Así que con Linneo se llega a un nivel en el que se recopila toda la información sobre qué, sobre taxones, 2 taxones, género y especie. Es decir, dos niveles de abstracción de los organismos biológicos a nivel de género y de especie, y se establece una norma para denominarlos, una norma de nomenclatura, norma que todavía no se ha perfeccionado del todo en los tiempos de Linneo, pero que permitió un gran desarrollo de la investigación. Ya la instrucción que necesitaba alguien para clasificar, o para describir o para determinar un organismo a un nombre de género o de especie era muy sencillo. Solamente tenías que saber contar. En un grupo, en las plantas vasculares que tenían flores, en el resto era mucho más difícil, pero en ese grupo permitió y coincidió 1753. Si nosotros vemos 1753, está muy cercano a la época de las grandes expediciones coloniales de todas las potencias europeas. Los grandes viajes de descubrimiento, de exploración del planeta comienzan con, digamos, en la cultura occidental, grecolatina con Colón, después el Cano, que da la vuelta al planeta, y los reyes europeos deciden no solamente explorar el planeta, sino aprovechar de las riquezas, dada la preeminencia militar y cultural de Europa y tecnológica. No le costó mucho trabajo llegar a las costas de todos los continentes, los nuevos continentes, y tomar las materias primas que estaban allá, porque las culturas de los pueblos originarios de esos lugares no se les resistían militarmente, no podían, y empezaron a explorar el planeta, y a la vez de explorar el planeta
En todo barco iban los militares, los soldados, los marineros, iba un biólogo, iba un naturalista, que iba recogiendo muestras y clasificándolas y llevando muestras de esas expediciones a los museos de historia natural de los países de origen, de Alemania, de Holanda, de Inglaterra, de España, de Italia, y con qué propósito necesitas conocer esa diversidad biológica. Eran las fuentes de materia prima, era la documentación básica para valorar las riquezas de los países. Y por lo tanto fue un momento de gran desarrollo de las expediciones científicas y del acopio de la información de la biodiversidad, del estado prístino de los ecosistemas de lo que se vino a llamar el Nuevo Mundo. Toda esa gran cantidad de información ahora mismo histórica, que reside en las grandes colecciones de Europa, está por ser terminada de catalogar. Es información que se refiere a los países del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo del Asia. De tal manera que cuando desde Venezuela nos planteamos conocer la biodiversidad, hay una gran cantidad de información sobre biodiversidad que reside en las colecciones históricas europeas y posteriormente ya en el siglo XX, en el siglo XX prácticamente, finales del XIX, pero primera mitad del siglo XX y prácticamente todo el siglo XX, en las colecciones de la nueva potencia que surge después de la Revolución Industrial, que es Estados Unidos. Las bases del conocimiento de la biodiversidad de toda Latinoamérica están en las instituciones norteamericanas y europeas. Y esa información, veremos después posteriormente en otras clases, está parcialmente accesible por Internet. Pero nosotros tenemos que recuperar esa información para poder disponer de bases documentales suficientes como para hacer una gestión adecuada de la investigación y precisamente de los cambios cronológicos de la biodiversidad. Las fuentes básicas de la información, entonces, históricamente están allá. No necesitamos, hace unos años se planteaba la repatriación de esos registros de la biodiversidad, cuando muchas veces ni siquiera existían los países que hoy en día existen. Eso ya es un criterio político que yo no comparto. Me parece que quien lo estudia y lo preserva bien y lo pone además a disposición de la comunidad humana, es ridículo, en mi opinión, traerse los ejemplares que están bien conservados en el Kew Botanical Garden al herbario de Caracas, cuando ahora mismo se daña un aire acondicionado y se va a pudrir todo el material que hay si no hay recursos para... A veces tenemos unas crisis horrorosas para mantener lo que nosotros sí hemos conectado, ¿no? Entonces, bueno, esa fase de exploración y que sucede en un momento histórico y filosófico en el que la religión judio-cristiana, que es la proyección de toda esa historia grecolatina y podemos remontarla a Egipto, de hecho Moisés salió de Egipto, así que por ahí vienen todas las bases de esa filosofía. La religión en esos tiempos, desde el siglo XV, XVI, XVII, casi XVIII, la impronta creacionista impone el pensamiento científico, de tal manera que
todos los investigadores, todos los científicos se ponen como meta el desentrañar el pensamiento divino. Es decir, la creación, esto es el fruto de la creación y por lo tanto al estudiar la diversidad es reconocer el orden natural de las cosas. Y ese orden natural es el orden de la creación. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Es un orden natural, existe un orden. Y ese orden lo tengo que reconocer y lo reconozco a través de la semejanza. Las cosas son semejantes entre sí porque reflejan ese orden natural y entonces se agrupan las cosas por semejanza. Pero Charles Darwin, en aquel entonces un joven que viaja en uno de esos barcos de exploración y conquista el Beagle, en un mundo en el que ya hay una serie de factores que evidencian que la creación divina no lo explica todo. O sea, hay algunos que ven que surge vida en un lodo infecto de un pantano, hay gente que ve que el hombre obtiene variedades de manzanas, de peras, de vacas, de cerdos, de perros distintas que no existían antes y que Dios no las creó, que hay una variación en lo vivo, que parte de la base de lo existente, pero que hay una variación, que antes no existía un San Bernardo y alguien creó el San Bernardo, que antes no había determinadas variedades de plantas y que un horticultor fue capaz de crear una nueva variedad de planta, que trajo unas orquídeas del trópico americano y que en su invernadero apareció una orquídea que nadie la había visto antes y le puso su nombre y se la dedicó a la reina para hacer un poquito de la luz. Y esa evidencia de que existía una variación, surgió una discusión, que es la discusión de la evolución. La evolución no es de Darwin. El concepto de la evolución, del fenómeno de la evolución, es un fenómeno que era observado por la humanidad y había una discusión en el tema. De hecho, se hace famoso Darwin, pero no Lamarck, que plantea una explicación distinta del por qué la variabilidad de lo vivo. Darwin llega a las Islas Galápagos, ahí en mitad del Océano Pacífico, muy alejado de la Tierra, y se encuentra con una gran diversidad de pinzones de un género de aves, cada uno especializado en un tipo de nutrición. Unos comen hojas, otros insectos, otros comen semillas, unos comen insectos pero los comen en el bosque y otros en el exterior, otros comen frutas, y cada uno de esos picos tenía relación con el tipo de nutrición. Y él se planteó, aquí tan lejos de llegar llegó una pareja, pero que llegasen tantos, ¿por qué hay tantos pinzones? Dijo, no, aquí llegó una pareja. Y de esa pareja surgió esta diversidad morfológica, que ahora la reconozco como especies distintas. ¿Cómo surgió entonces esa diversidad? Esa diversidad surgió por el cambio, la variabilidad que fue seleccionada por la naturaleza. Sobrevivieron los más aptos y hubo aislamientos de comunidades que se especializaron en hacer algo, que aprovecharon un recurso, y los que cambiaron de alguna manera para aprovechar mejor las frutas, y eso lo evidencia la morfología del fruto, sobrevivieron y cada vez fueron especializándose más. Y esa especialización con la selección, la variabilidad, la hizo la naturaleza y la selección de los más fuertes. Y por eso es el origen de las especies, según hay un subtítulo, que es el original de Darwin, la selección natural. Lamarck decía que la morfología la modelaba el ambiente, que la jirafa tenía el cuello más largo porque lo estiraba para comer. Y la explicación era que el ambiente modelaba las características.
características, y Darwin decía no, que el ambiente no modelaba las características, seleccionaba las que eran más adecuadas, y que eso daba la diversidad. Entonces, la clasificación, eso implicaba que los caracteres no eran propios, no eran creacionistas, no era algo que yo había pensado y no, el león tiene que tener melena y colmillos y garras y vive en África y tiene una leona que es la compañera y hágase así de la costilla. Y ya inmutable para siempre, y yo descubro, y entonces yo descubrí el león, descubrí el tigre, descubrí el elefante. No, no era así. Los caracteres son heredados. Luego la semejanza no es el criterio para la clasificación, para agrupar a los individuos en esas clases, en esos taxones, sino que los caracteres, al ser heredados para pertenecer a la misma clase, tengo que ser familia, tengo que pertenecer al linaje, de tal manera que el concepto de especie cambió, no es lo semejante, sino todos los descendientes de un ancestro común. Y cambia entonces. La clasificación biológica, en vez de ser solamente algo que me permite nombrar a entidades para comunicar conocimiento, se convierte en un sistema de hipótesis. ¿Por qué? Porque si pertenezco a la misma, soy descendiente del mismo ancestro, tengo una historia evolutiva común y por lo tanto voy a compartir otras características sin que yo las vea. Por lo tanto, cuando yo hago entonces una clasificación o delimito un taxón, lo que estoy haciendo es delimitando un espacio morfológico, y ese espacio morfológico se expresa en un linaje. La especie no es una entidad detenida en el tiempo, sino que es una entidad que se prolonga se expresa en el tiempo, y yo la veo como un corte visto gráficamente en el árbol que hablábamos el otro día, que las especies son las hojas. Las hojas surgen todas las primaveras, no son las mismas hojas que el año pasado. Hay hojas que están en la misma rama que la del año pasado, son continuidad de la rama. Esa hoja no es la misma que la del año pasado, pero forma parte de la misma rama. Luego, si esa rama surge un cambio, en esa rama se va a ir expresando, y cuando la rama se bifurque y se haga toda un ramo de ramas, todas las hojas van a descender de la hoja que fue hoy, van a compartir su naturaleza de ser un linaje en el tiempo, y por lo tanto, cuando yo compare, cuando yo hago una agrupación, voy a hacer la agrupación por esas ramas, por esos linajes, y por lo tanto la clasificación es mucho más informativa, y la discusión entonces se hace de otra manera. Pero la clasificación, la taxonomía, es taxa, dividir, grupo, nomía, nombre, nombrar a los grupos. Luego la taxonomía es nombrar, ordenar y describir. Describir es establecer los límites de ese espacio morfológico, nombrar, ponerle un nombre, y ese nombre ya está arreglado por una forma de colocar el nombre, y ordenar, porque la clasificación, como hemos visto, establece jerarquías de abstracción cada vez superior, y esas jerarquías van a ser las que están por encima de la especie, que es lo que yo puedo en definitiva establecer primeramente como taxón basal, que tiene una representación del mundo real, y después tenemos los géneros, tenemos las familias, tenemos los órdenes, las clases, los reinos, etcétera, etcétera. Esa parte de ordenar es lo que nos va a ayudar a inferir el conocimiento. Exactamente.
para hacer eso, hoy en día tenemos 3 escuelas diferentes. O en el siglo XX y ahora en el siglo XXI no ha habido grandes cambios. Son la escuela evolutiva, tradicional o pilista, que reconociendo los criterios evolutivos hace una asunción básica que dice lo que se parece, la morfología, el resultado de la morfología es el resultado de la evolución. Por lo tanto, no entro en un mecanismo, digamos, una metodología que se retroalimenta, en que hago una clasificación y veo el resultado, y si me satisface porque la similitud de las formas refleja lo que yo establezco en la clasificación general, estoy satisfecho. Es como descriptiva, no rechaza los criterios evolutivos, pero la clasificación no refleja necesariamente grupos monofiléticos que se dice, es decir, a todos los descendientes de un ancestro común, sino que es como de hipotético descriptiva, pero no tiene una metodología muy elaborada, sino que tienes que educarte en los criterios de la metodología. Con eso se ha trabajado hasta todo el siglo XX. En el siglo XXI se empieza a trabajar de una manera diferente, que comenzó a mediados, en la segunda mitad del siglo XX, en 1960, surge la escuela fenética, que dice que, bueno, está bien, no vamos a trabajar solamente con la similitud de los caracteres diagnósticos y los grandes caracteres, sino que para acercarnos más vamos a utilizar cuanto mayor número de caracteres morfológicos mejor. Y vamos a utilizar un método algorítmico para hacer la clasificación. De tal manera que vamos a tratar de quitar el peso del criterio, del prejuicio del investigador, que considera que un carácter pesa más que otro, y por lo tanto va a hacer los grupos por los grandes caracteres evolutivos que considera, sino que vamos a utilizar la totalidad de los caracteres. Por eso mi interés en ver los ciclos de vida, los biontes, la terminología del holobionte, para que veamos que cuando nosotros ampliamos a toda la expresión en el ciclo de vida del organismo, encontramos un universo de caracteres mucho mayor. Esta escuela fenética neoadansoniana utiliza lo que se ha venido a llamar la taxonomía numérica, utilizar los métodos de agrupamiento de clúster y los métodos de ordenamiento o de componentes principales o de coordenadas principales para definir espacios multivariantes y establecer fronteras entre ese espacio multivariante en el que delimitas individuos, grupos de individuos de poblaciones que pueden conformar islas separadas a las que denominamos taxones y a las cuales les asignamos los nombres correspondientes. De tal manera que es una metodología que nos permite repetir, digamos, es la parte experimental de la clasificación. Sin embargo, desde un punto de vista biológico, dices, la similitud no necesariamente refleja el parentesco. Si nosotros queremos reflejar el parentesco, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es reconstruir las relaciones de parentesco. Y por lo tanto no es la similitud, sino es la evidencia de que los caracteres han sido compartidos por un ancestro común. De tal manera que no importa que se parezcan o no, sino si los caracteres derivan unos de otros. En cualquier caso, nosotros, un organismo complejo, vemos que aquí nosotros nos vamos ya a organismos muy complejos, nos olvidamos de las bacterias y de esas cosas en los que estos conceptos se vuelven más confusos. Pero no quiere decir que no se puedan aplicar a ellos, sino que se aplican, surgen en el estudio de los organismos más complejos y sobre todo los más cercanos a nosotros mismos, que nos conocemos más.
Y la morfología comparada, que aparece con Cuvier en el 1800 y pico, no recuerdo ahora mismo la fecha, establece que los sistemas complejos los tengo primero que descomponer en subsistemas más sencillos y ver cuál es la articulación entre ellos, pero que son sistemas independientes. Voy a determinar las relaciones morfológicas entre estos sistemas y entre los componentes internos del sistema, y sobre todo establezco cuál es el sentido biológico de estos para poder hacer un análisis morfológico, y de eso construyo una hipótesis morfológico-funcional de lo complejo. De tal manera que cuando nosotros hacemos eso, encontramos, es famoso esta presentación de la comparación entre las extremidades de los tetrápodos, y vemos una pata de un caballo, una pata de un ave, la extremidad superior de un delfín, la de un hombre y de un murciélago. Y nos encontramos que tienen el mismo número de piezas, que están colocadas de la misma manera, aunque tengan tamaños diferentes, y tienen funciones distintas. Un geneticista, o Aristóteles, o Sócrates, o Linneo, vería un ala, un brazo, una aleta, una pata, y una pata con muchas uñas y una pata con una sola uña. Y no diría que son iguales. Sin embargo, son iguales en el sentido que derivan de un ancestro común y son modificaciones del tamaño, que cambian, sí, cambia la forma, pero la arquitectura es la misma. Entonces surge un concepto que es el concepto de homología. Y homología son dos cosas que provienen de un ancestro común, aunque no tengan la misma forma ni la misma función. Y esa es la similitud esencial que utiliza los métodos filogenéticos. Dos caracteres son iguales, dos órganos, el mismo órgano en diferentes animales bajo diferente forma y función, es lo que sería la homología, que indica que hay una forma arquetípica. Es decir, todas las extremidades superiores de todos los tetrápodos son iguales, esencialmente, pero no funcionalmente y no morfológicamente. Para Aristóteles no serían distintas. Sería un ala, sería una aleta, sería una pezuña, sería una mano, serían distintas. Y entonces después eso ya lo veían de alguna manera, la similitud lo veía Owen en el 1843, basado ya en una idea que surgía en Goethe, el gran poeta, fue un gran morfólogo, y él escribió un texto poético que es La metamorfosis de las plantas, en las que habla de todas las variaciones de las hojas de las plantas hasta que llegan las flores, y él se da cuenta que en el mismo individuo de la planta las hojas cambian pero son lo mismo, y que la rosa podría seguir creciendo si los pétalos y los estambres se convirtiesen otra vez en hojas, y esa metamorfosis de los órganos de la rosa, y él hizo un dibujo en el que la rosa sigue creciendo y siguen saliéndole hojas después de ser una rosa, ¿no? Y claro, son conceptos que no surgen en la mente de uno, sino que hay como un caldo de cultivo en el que van surgiendo. Y cuando surge lo de Darwin, entonces se dan cuenta que efectivamente hay una metamorfosis, que hay un cambio en los órganos, en las estructuras, y que ese cambio se debe a la evolución, a la variación y a la selección natural, y que en realidad todos los tetrápodos, todas las aves y los mamíferos comparten caracteres que son homólogos entre sí, pero que no los podríamos colocar en principio por similitud.
De tal manera que si tiene alas, colocaríamos un murciélago, una mariposa y una mosca en el mismo sitio. ¿Qué es lo que hacía Aristóteles? Pero no es así, porque el ala de la mosca no tiene la misma estructura, no tiene la misma evolución, no hay ningún ancestro común entre el ala de la mosca y el ala del murciélago, y que el ala de un ave es en algún sentido homóloga al ala del murciélago, pero son distintas en realidad. Es más parecida al ala de un ave a la pata de un lagarto que al ala de un murciélago, y que el ala de un murciélago es más semejante, es más homóloga evolutivamente a nuestra mano o a la aleta de un delfín que a la pata de un ave. Entonces ese nivel de homología tiene que ver con un nivel de parentesco y permite entonces establecer una clasificación que refleje las relaciones filogenéticas entre sí. Visto en un comiquita, vemos que dos amigos que se disfrazan, que pertenecen a la misma tribu humana, se parecen entre sí, pero esa similitud es analógica. Es decir, el ala de una mosca, el ala de una mariposa, el ala de un pez volador, el ala de un murciélago, la membrana interextremidades de una ardilla voladora, responden a la solución de un problema físico por adaptación. Se parecen porque dos herramientas se parecen entre sí, no porque provengan del mismo ancestro. Ellos no son familiares, pero las hermanas se parecen entre sí y su semejanza, si es que por compartir un ancestro con sus padres, todo el linaje. Lo mismo ocurre con las plantas. Por ejemplo, nosotros, que era lo que planteaba Goethe en la metamorfosis de las plantas, nosotros vemos el concepto ideal que tenemos arriba de la hoja, y abajo tenemos 4 casos de hojas que no llamaríamos hojas, y sin embargo son hojas. Las espinas del cactus son hojas modificadas, los pétalos rojos de la flor de Navidad de la poinsettia son hojas que se llaman isófilos, que han perdido su capacidad fotosintética y se colorean de rojo para suplantar a los pétalos. La hoja de la drosera, que es una planta carnívora que tiene unos pelos glutinosos con los cuales se digieren las sustancias nitrogenadas de los insectos, y de ahí es donde toma el nitrógeno a la planta. La tenemos aquí en los páramos muy abundante. Y tenemos nepentes, una planta carnívora que también transforma sus hojas para convertirlas en una trampa donde caen las hormigas y las moscas, y donde ocurre lo mismo que ocurre con la drosera. Son modificaciones de la hoja y son hojas, pero al principio nosotros, si en tiempos del Linneo diríamos que tiene espinas, que tiene pétalos rojos y que tiene unos órganos de digestión pegajosos, o que tiene unas cazuelas de captura de insectos, pero no diríamos que son hojas. Pero hoy en día, ya con esa visión, son hojas modificadas, y por lo tanto las podemos comparar entre sí. Y no son caracteres significativos. Pero el nivel de homología se establece en los diferentes niveles de organización de los organismos. Nosotros podemos hablar hoy en día de homología genética. Cuando se empezó a hablar del genoma, se hablaba de que los genes codificaban por proteínas y que había muchas partes del genoma que no servían para nada. Pero hoy en día sabemos que todo ese genoma tiene una función estructural o funcional, y no solamente se expresa en forma de proteínas, sino que hay muchos genes que son genes del desarrollo.
Hay una serie de genes que son los genes Hox, que son genes del dominio Hox, que tienen una morfología, unas secuencias determinadas, que son genes que establecen el desarrollo. Y se puede ver su expresión viendo en qué células se expresan. Y se pueden colorear. Aquí están coloreados dos fetos de animales, una lagartija y una serpiente, y vemos cómo uno de esos genes Hox controlan el desarrollo de las vértebras. Está señalado con tinte púrpura y vemos cómo en la serpiente la región